Me he percatado que muchas personas con las cuales he hablado me han dicho que les gustan otras culturas, que no se sienten mexicanos. Dicen que se sienten más identificados con otros países que con México. ¿La mercadotecnia tiene algo que ver con esto? ¿Por qué muchas personas prefieren y se sienten internacionales al ser mexicanos? Incluso, ¿por qué sabemos más de otros deportes que de nuestro propio país? ¿Qué es el patriotismo y el patrioterismo? Vamos a verlo aquí en Espacio Libre. Qué bello es vivir en México. En sus calles, con su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Sin embargo, todos en algún momento nos hemos cuestionado si realmente nuestro país permite una vida digna a todos los que en él habitamos. Es decir, sí, como mexicanos tenemos un doble discurso que va del sí, 15 de septiembre, viva México, pozole, a fuerza, le ganamos en el partido a X selección. Al whitexican que va a San Miguel de Allende a disfrutar de los pueblitos mágicos de México. La morra vestida de Han Solo sentada junto a una mujer oaxaqueña mientras le va haciendo alguna artesanía. Pero no compra, y si compra, regatea. Pero no falta la foto en el Instagram, hashtag México, hashtag raíces, hashtag artesanías, hashtag Love México. Y que a veces nos hace decir que el tercer mundo duele bien cañón. Frase que por supuesto también es parte de nuestro doble discurso. Pero en un país en donde adolecemos de nuestra propia identidad porque en nuestras raíces la cicatriz que dejó la conquista sigue sangrando por dentro, la tarea de reencontrarnos a nosotros mismos y a nuestra identidad colectiva se antoja imposible. Recordemos un poco, por ejemplo, aquello que sostenía Octavio Paz. Sí, ese señor misógino ganador del Premio Nobel de Literatura, cuando escribió la que es considerada su obra maestra, Los laberintos de la soledad. En un intento por definir a la sociedad mexicana, esta obra sostiene que esa tarea es un trabajo complejo, pues nuestra sociedad se derivó de un choque violento entre dos sociedades distintas, lo que deriva no solo en inferioridad, sino en soledad constante por no saber exactamente de dónde viene o cómo está o cómo debería estar constituida su colectividad. Asimismo, trata de establecer la modernidad y las migraciones como un rompimiento de las tradiciones antecedentes mexicanas, pero de igual forma rechaza adoptar una nueva cultura. Y aunque luego de la Revolución Mexicana se trataran de exaltar los valores de nuestras raíces indígenas a través de la literatura, o en las artes plásticas, por ejemplo, en el muralismo de Diego Rivera y José María Velasco, es justo este sentimiento de soledad casi perpetuo y la adolescencia de identidad constante lo que nos hace caer en vicios que dañan nuestro patriotismo. Entrando en esa materia, definamos qué es el patriotismo. Según la RAE, esta palabra se define como el amor a la patria. Este amor viene ligado a valores determinados, cultura e historia. Aquí el tema es que si nos pasamos de yemas con el orgullo, podemos llegar al siguiente pedestal que es más grave, el patrioterismo. La RAE define también al patriotero como aquel que alardea excesivamente e inoportunamente del patriotismo, es decir, una actitud falsamente patriótica, como la que nos han dado ciertos grupos políticos o algunos otros con intereses de por medio, en donde la educación es inducida con bases en héroes y fiestas nacionales. Y ahora, volviendo a las yemas del orgullo, si son menos, solo nos vale gorro ser mexicanos y la responsabilidad que eso conlleva. Pero si se pasan, podemos caer en el problema del nacionalismo o racismo. Y esta última conducta es verdaderamente grave, pues las expresiones racistas no salen del país, se enquistan en nosotros y en nuestra identidad y se convierten en clasismo y discriminación sistemáticos entre nosotros mismos. Desafortunadamente, esto llega a reafirmar aquello que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Una sociedad que no tiene bases sólidas para amar a su país está destinada a nunca madurar en su identidad. Y en México, donde la identidad nunca es fija y constantemente se le está buscando, habrá siempre una distancia entre nuestras pesquisas y lo que se encuentre. Esta dicotomía eterna que no sabemos si algún día podremos solucionar, pero por el momento solo nos exige ser más humanos. Amigos de Espacio Libre, bienvenidos a esta nueva sección. Hoy hablaremos del desarraigo que ha existido durante años dentro del fútbol mexicano y el poco respeto que existe a las franquicias y aficiones por parte de dueños y directivos. Aún siendo un país totalmente futbolero, uno de los grandes problemas que afrontan las aficiones de clubes pequeños
o no tan populares como sí lo serían Chivas, América o Cruz Azul, es que no solo deben de luchar contra resultados adversos de forma constante, sino que de un día para otro, el dueño de los equipos de sus amores puede decidir llevarse su negocio a una plaza donde le ofrezcan más dinero y dejar a un lado todo lo que ya representaba para un grupo específico. Esto no es algo que pase rara vez dentro de nuestro balompié. De hecho, se vuelve más común. La más reciente prueba de ello ocurrió hace tan solo 6 meses, cuando la afición de Morelia veía cómo partía su club hacia Mazatlán para sufrir una metamorfosis completa y dejarlos con todos esos años de recuerdos y apoyo incondicional, simplemente porque el gobierno del puerto sinaloense ya tenía un estadio nuevo listo y necesitaba un equipo que jugara ahí. Y para la afición michoacana, esa no fue la primera ocasión que le arrebataban un club. En 2013, los Reboceros de la Piedad lograron el ascenso al máximo circuito y este estado soñaba con tener 2 clubes en primera división, pero Fidel Curi, dueño del equipo, decidió llevarse esa plaza a su natal Veracruz y así regresar a los Tiburones a primera por medios no deportivos, para años después ser desafiliados. En Puebla también nos ha tocado vivir esto. Recientemente tuvimos 2 equipos en la ciudad, la Franja del Puebla y Lobos perteneciente a la UAP. Pero en el 2019, y alegando problemas financieros, la franquicia de los Licántropos fue mudada a Chihuahua para ahora llamarse Bravos de Ciudad Juárez. También, equipos con cierta grandeza y popularidad han vivido estos cambios. 2 de los más ricos en historia de nuestro fútbol, como lo son Necaxa y Atlante, han tenido que abandonar la Ciudad de México en busca de apoyo económico. Necaxa lo hizo primero en 2003 para jugar en Aguascalientes. Ahora, después de casi 18 años, ya ha logrado generar un apego a sus colores en esta ciudad. Atlante, por su parte, no tuvo la misma suerte. En 2007 partió a Cancún y logró ser campeón en su primer torneo, pero después de eso todo empezó a ir mal, al punto de descender. Hoy en día han regresado a la Ciudad de México en busca de esos pocos aficionados que aún son amantes de sus colores e intentar revivir esa gran tradición azulgrana. Para bien o para mal, los seres humanos somos una especie social y siempre buscamos a nuestros similares. ¿Pero por qué hacemos eso? Pues es principalmente por el sentido de pertenencia, y el sentirse aceptado es parte de formar una sociedad o grupo determinado. Con esta premisa podemos decir que buscamos satisfacer necesidades sociales, las cuales otorgan un valor social a los individuos, el cual nos genera cierto estatus. Entonces, buscamos satisfacer nuestras necesidades sociales para desarrollarnos y cumplir un papel activo de provecho dentro de la sociedad. Y obviamente todos queremos sentir que pertenecemos a algo. Aquí la pregunta sería, ¿somos parte de o queremos ser algo que nos representan? Ya sea en redes sociales o en los medios masivos, nos presentan modelos, estilos de vida, formas de hablar que distan mucho de la realidad de la gran mayoría de las personas que consumen dichos productos o servicios. Esto genera una distorsión en la mente del consumidor, en muchos casos haciéndole creer que se trata de una realidad palpable. Y aunque sean conscientes los consumidores que es una clara mentira, muchas veces sí lo llegan a consumir. Puede que sea por necesidad, pero también puede que no. Y aún así lo adquiera por un tema aspiracional, el cual, como vimos al principio, te hace pertenecer a un grupo. Sin embargo, no hace que te veas como el modelo si tu realidad claramente es otra. Y aquí se acerca un término que hemos escuchado desde siempre, el malinchismo, que para los que no recuerden, es el individuo que se da preferencia a las personas, costumbres o cosas extranjeras en lugar de las nacionales. Y esto pareciera verse lejos, pero en el estado de Puebla es una realidad muy clara. Una universidad local realizó un estudio que aplicó a universitarios poblanos sobre el consumo de productos mexicanos contra productos de exportación, como el cine, café, ropa o zapatos, y encontraron que los jóvenes tienen un concepto negativo sobre las actitudes malinchistas que adoptan muchos compatriotas. Sin embargo, cuando tienen que elegir entre una marca extranjera y la nacional, tienden a elegir la primera. Pero también en el mismo estudio se dio a notar algo interesante, y como a veces dicen los tiempos cambian, las generaciones también, por suerte. Y es que encontraron que lo foráneo no ha superado o suplido las tradiciones mexicanas. Esto puede implicar un cambio de mentalidad. Obvio, esto depende mucho de nosotros como consumidores. Uno de los estudiantes dijo, realmente el malinchismo que denotamos no es una tendencia hacia lo sociocultural, sino hacia los productos, porque hay tantos factores como la publicidad, que es lo que estábamos hablando hace un momento, que se antepone las marcas extranjeras sobre las mexicanas. Y sí, amigos, la publicidad nos dice una cosa y a veces la realidad nos cuenta otra muy diferente. Y es importante saber que en comparación, las empresas extranjeras obviamente presentan una publicidad muy diferente, porque tal vez su realidad es otra. Sin embargo, ¿qué sucede aquí en nuestro país con la publicidad respecto con las marcas locales? Pues muchas veces también se intenta hacer una copia de algo que nos
presentan las marcas extranjeras, con la finalidad de llegar al consumidor que se siente atraído por esta misma publicidad. Que aquí lo importante no es cambiar la industria, pero sí es estar conscientes que no es la realidad de la vida. Y por qué no, existen buenos productos mexicanos que podríamos consumir y dejar de mandar nuestro dinero fuera del país. ¿Por qué decimos amar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro país, pero negamos tener rasgos indígenas? ¿Por qué celebramos la nominación de Yalitza Aparicio a los premios Oscar, pero lanzamos críticas cuando nos enteramos que es parte del jurado de la academia? ¿Por qué hemos normalizado frases como hay que mejorar la raza, es de tez humilde, o por qué la palabra indio debería ser un insulto? En México, el racismo es invisible. La mayor parte de los mexicanos no se considera racista. Pero antes de que ahondemos más en el tema, me gustaría contarles un poco de lo que he vivido yo. En una charla entre una amiga, un extranjero y yo, salió el tema de que yo lucía más mexicana que mi amiga, a lo que ella rápidamente contestó no, y me miró apenada, como si parecer mexicana fuera negativo. Yo me sentí un poco extraña, porque creo que eso no le hubiera pasado a un francés o a un alemán, y honestamente, a mí no me molestó el comentario de aquel extranjero. Lo que me molestó fue lo incómoda que se sintió mi amiga. Ni siquiera se lo estaba diciendo a ella, pero su piel blanca al parecer era muy delicada, y aproximarse a alguien más mexicana le afectaba. No me enojé con mi amiga, de hecho, sigue siéndolo. Al final ella, desde su perspectiva, me defendió de un comentario que para ella fue negativo. Pero aquí el tema no es si sigue siendo mi amiga o no. Aquí el tema radica en por qué reaccionó así ante ese comentario. Ese tipo de situaciones se viven todos los días. Y es que el color oscuro de nuestra piel está asociado a pobreza, rezago educativo y hasta incluso delincuencia. Vivimos inmersos en una pigmentocracia o discriminación étnico-racial, estructurada y avalada por siglos de historia en nuestro país. Y lo peor es que se viene reproduciendo de manera permanente. Y cuando ocurre un suceso en el que se intenta romper con estos estereotipos, a todos nos sorprende, incluso nos agrede. Tal es el caso de Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, la nana y sirvienta que pasó de lavar pisos en la película a vestir Gucci y salir en portada de Vogue en la vida real, lo cual afectó a muchos, por lo visto en sus comentarios agresivos en las redes sociales, lo cual significa que no hemos evolucionado ni un poquito. Así como en la Nueva España los indios no podían caminar por la misma banqueta que los blancos, hoy al parecer las personas con rasgos indígenas no pueden triunfar en Hollywood. Al parecer, eso solo se le permite a los blancos. Y así como Yalitza, está Tenoch Huerta, el cual cuenta en un documental hecho por el periódico El País que solo ha podido accesar a papeles propios de gente morena, según la industria cinematográfica de nuestro país. Si bien hay muchos apoyos políticos, sociales y privados para combatir la pobreza y la desigualdad, deberíamos por empezar a hacer un análisis de cómo la pigmentocracia afecta directamente a esto. Y por último, para cerrar con broche de oro, y si aún no la han visto, les recomiendo Güeros, y aunque el nombre puede parecer que habla de gente blanca, no es así. Protagonizada precisamente por Tenoch Huerta y dirigida por Alfonso Ruiz Palacios, a mi gusto es la mejor película mexicana de los últimos 7 años. Que la disfruten, y ojo, si te incomoda ver a Yalitza triunfar, algo no estamos haciendo bien. Muchachos, hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos. Somos guapos, inteligentes. Aparte, como México no hay dos. Esto fue Espacio Libre.